Ahora sí, bienvenidos a los que están en sus casas allí. Les saludamos en el amor del Señor y confiamos que en esta mañana usted reciba una palabra de Dios que le motive, que le aliente, que le sostenga en medio de todo este tiempo. Amén. Y hoy también vamos a estar celebrando la Cena del Señor, así que vaya preparando su mente, su espíritu. Al finalizar la predicación, vamos a estar celebrando esta ordenanza dejada por el Señor. Y así voy a invitarle a que busquen su Biblia, el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 12. Vamos a considerar allí los versículos 1 y 2. Estamos iniciando el mes con una nueva serie de temas y el título de esta serie de mensajes es Restaurando el altar de Dios en nuestras vidas. La pastora inició el miércoles en el servicio de oración justamente con este pasaje. Hoy quisiera considerarlo un poquito más, ¿verdad? Y por los próximos 3 domingos también vamos a estar viendo restaurando la familia, restaurando relaciones, todas relacionadas, ¿verdad?, con lo que es el acercamiento, la comunión y el dar devoción a nuestro Señor. Repito entonces, libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo tengo aquí en Reina Valera, pero también me permite que se los lea en otra versión, Dios habla hoy, ¿ok? Dice así la Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la versión Reina Valera. Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios de este tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cuántos se consideran una ofrenda viva a los ojos del Señor? Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, ¿verdad? Cómo presentarnos como una ofrenda viva delante del Señor. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ministre por su palabra. Padre Celestial, en esta mañana cuando hemos leído tu palabra, pedimos que nos ministres por tu Espíritu, Señor. Padre, habla a cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra llegue para transformarnos, para cambiarnos, para arrancar, Señor, lo que no sirve, lo que no está de acuerdo a tu palabra, Padre, pero a la vez sembrar lo que proviene de ti, lo que es eterno, lo que es puro, Señor, y lo que va a edificarnos, Padre. Te lo estamos pidiendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, a manera introductoria, el miércoles, mi esposa en su intervención, ¿verdad?, cuando estaba dando su tema, nos compartía acerca de lo que era un altar y ella dijo que un altar, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un altar era un montículo, era una colina, llamémoslo así. Siempre los altares buscaban colocarse en lugares altos y estaban sobre piedras, eran unas rocas inmensas, por eso se les dice unos montículos. Y allí los judíos, ¿verdad?, los israelitas, el pueblo de Dios, ellos ofrecían sacrificios de animales al Dios vivo. Ahora,
cuando ellos ofrecían ese animal, había distintas razones, había distintos propósitos. El principal, el más importante de todos, era por causa de la expiación del pecado. La Biblia decía que había que tomar un buey, podía ser un buey, podía ser un cordero, a veces era una oveja, y ese animal tenía que cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos era que ese animal tenía que estar en perfectas condiciones, no podía tener defecto, es decir, defecto físico no podía tener. Es más, se acostumbraba que era el más robusto, el más fuerte, el que mejor se viera dentro de la manada, ese era el seleccionado para que Dios lo recibiera con agrado. Y ese animal era degollado, ¿verdad? Toda la sangre a nivel de la garganta era derramada sobre la tierra, tenían que vertir toda la sangre sobre la tierra y luego ser abierto para extraerle las vísceras, hígados, todo lo que era vísceras, ¿verdad? Y esas vísceras eran quemadas, ofrecidas a Dios, y eso se convertía en un olor fragante. Todo eso tiene una aplicación para nosotros porque allá se hacía con animales, pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que ese olor fragante que ahora sube a la presencia de Dios ya no es el olor de unas vísceras quemadas, unos intestinos allí quemados. Ahora es la oración del creyente. ¿Ok? Cuando usted ora, cuando usted se inclina, cuando usted va a su lugar secreto y allí se postra buscando el rostro del Señor y exclama su oración, la Biblia dice que eso se convierte en un olor fragante, en un aroma que agrada al Señor. Amén. Entonces, bueno, estoy hablando a nivel general, no me estoy metiendo todo, o no me voy a meter con lo que era el servicio de los levitas. Me estoy refiriendo a Abraham, los patriarcas, que era la gente que andaba por el desierto, y ellos hacían esto, pues. Y después colocaban al animal, encendían el fuego, había que ponerle leña, a encenderlo, y luego ellos colocaban el animal allí, y ese animal era consumido íntegramente. Y eso se convertía en un sacrificio. Como dije, principalmente era por razón del pecado, para expiar los pecados de la humanidad. Pero también habían otros motivos. Cuando, por ejemplo, una persona estaba agradecida de Dios, quería mostrar o tener un gesto de agradecimiento a Dios, también ofrecía un animal, ¿verdad? Cuando el tiempo había sido bueno, las cosechas habían sido abundantes, entonces ellos también acostumbraban a hacer sacrificios para retribuirle a Dios el hecho de que los había prosperado, les había dado una oportunidad pues de generar ingresos. También cuando se iba a consagrar una persona para el servicio, ya aquí sí estamos hablando prácticamente del servicio levítico, ¿verdad? Entonces se le pedía a esa persona que ofreciera un sacrificio de animal para ser consagrado él como un instrumento de Dios en la casa del Señor. Una ofrenda de paz. Habían ofrendas de paz. Habían sacrificios, pero también habían ofrendas de paz. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué tiene todo eso que ver con nosotros? Sabemos que cuando Jesús estuvo sobre la tierra y especialmente después que murió, Él fue constituido en nuestro sumo sacerdote. ¿Dice amén? El libro de los Hebreos lo dice. Dice, y Jesús fue constituido como el sumo sacerdote. Quiere decir que ya nos olvidamos de aquella servicio levítico de la tribu de Leví o del sacerdocio levítico y ahora tenemos un sumo sacerdote que el libro de los Hebreos dice que está sobre la casa. Y la casa se entiende que ya no es el templo físico, la casa se entiende que ahora el cuerpo de creyente, usted y yo, somos ese templo.
somos esa casa. Y tenemos ese sumo sacerdote que la Biblia dice que intercede por nosotros de día y de noche. ¿Ok? Ahora nosotros nos acercamos a ese sacerdote. Pero también nos dice la Biblia que Jesús no solamente fue el sumo sacerdote, sino que a la vez se convirtió en el sacrificio perfecto. Ahora usted no va a ver por allí a nadie, a menos que sea palero, brujo, montaña de sorte, ¿no? ¿Qué le dicen? Allá en Yaracuy, ¿verdad? Son esos rituales. Pero si estamos hablando del pueblo de Dios, usted no va a ver a nadie sacrificando animales. Ya nadie le va a ofrecer un animal a Dios. Ese sacrificio fue cumplido. Esa demanda fue satisfecha en la persona de Jesús. Jesús se convirtió en ese cordero pascual que entregó su vida, la puso en expiación por nosotros y de manera definitiva. En el Antiguo Testamento, todos los años, una vez al año, ese sumo sacerdote era una repetición. Había que repetir los rituales, sacrificar los animales, recordar los pecados de la antigüedad hasta el tiempo presente. Ya eso hoy usted no lo va a ver porque Jesús satisfizo la demanda de Dios, cumplió toda lo que Dios pedía, las exigencias que Dios pidió, Él las cumplió y se convirtió en nuestro Cordero Pascual. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros ahora? Que nosotros ahora, por medio de la fe, nos acerquemos a Él, lo reconozcamos como ese Cordero Pascual y a través de su sangre, ahora nosotros somos santificados, purificados, justificados y salvos de la ira de Dios. Mire usted las cosas de las que somos liberados por ese sacrificio de Jesús. En primer lugar, somos purificados. La palabra purificado significa que somos limpios, pero a la vez somos santificados. Ser santificado significa que eres dedicado a Dios, consagrado o entregado a Dios. Pero también dice la Escritura que fuimos justificados. Y la palabra justificados lo que implica es que ya no tenemos que hacer nada para poderle decir a Dios que somos justos, sino que al estar conectados con Jesús, al haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, ese acto nos hizo justos delante del Señor y Él nos mira desde esa perspectiva, nos mira como justos. Pero finalmente la Biblia nos dice que somos salvos de la ira de Dios. Y esa ira se va a manifestar sobre todos aquellos que no reciban a Jesús. En algún momento Dios le va a demandar a cada persona cuál fue su decisión con respecto a Cristo Jesús. Y ese hecho es lo que va a condenar o a salvar a una persona. Ese es el punto que la Escritura habla. Ahora, le estoy diciendo esto porque usted tiene que entender que ya tiene un sumo sacerdote, que ya el sacrificio fue cumplido, pero entonces nosotros decimos, ¿por qué Pablo? Y vuelvo a decir, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Él dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva. Una ofrenda o un sacrificio vivo. El pecador iba con su animal. Imagínense que aquí estaba el altar en un lugar, bueno, era alto. Y el pecador iba con su animal y allí, muy reverente, muy temeroso, con mucho temor, él colocaba ese animal sobre ese fuego que estaba ahí, confiando en que sus pecados le fueran perdonados. Y así ocurría, de manera simbólica. Porque el mismo libro de los Hebreos decía o dice que ningún animal o la sangre de ningún animal podía perdonar los pecados de la humanidad.
Pero eso se hacía como un simbolismo hasta que llegara el tiempo en que el verdadero sacrificio pascual iba a cumplir las demandas de Dios. Pero ahora viene el apóstol Pablo, y dice, ustedes ahora preséntense como una ofrenda viva. Entonces, él está hablando metafóricamente, porque yo primero no voy a ir yo donde esté a incinerarme allí para satisfacer las demandas de Dios. Ya la Biblia dice que Cristo cumplió por mí. Pero ahora está hablando de una manera práctica y a eso es que vamos en esta mañana. ¿Cómo el creyente se puede convertir en una ofrenda que satisfaga a Dios, que alegre a Dios, que obligue a Dios? Y entiéndame la palabra obligue, porque a Dios no lo podemos obligar. La palabra ideal sería que provoque a Dios moverse de su lugar para bendecir nuestras vidas. Porque es que en las cosas de Dios tenemos que ser intencionales, hermano. Usted todo lo que haga en esta tierra mientras esté vivo, hágalo con propósito, hágalo con intención. No haga nada por flojera, por desgano en el trabajo, en la casa, en los estudios. Hágalo todo con motivación, con intención, porque eso agrada al Señor. Y si estamos hablando de servicio a Dios, entonces con más razón. Pero yo dije que el animal tenía que ser perfecto. No se podía llevar un animal tuerto que le faltara un ojo. Dios no lo veía y no lo aceptaba. No se podía llevar un animal que cojeara, que tuviera problemas en una pata. Eso no era agradable a los ojos de Dios. Entonces, si nos vamos a presentar a Dios como ofrenda grata, como ofrenda viva delante de Dios, tenemos que ser perfectos. Y ahí usted pelará los ojos y dirá, ¿cómo hacemos para ser perfectos? No me estoy refiriendo en condiciones humanas, porque no hay hombre o mujer sobre la tierra que pueda considerarse perfecto. Es siempre desde el punto de vista de Dios. Y la primera manera de que nosotros seamos perfectos es simplemente que hagamos todo bajo el señorío de Cristo. Usted no puede hacer nada en esta tierra si usted no está bajo el señorío de Cristo. Y eso lo que significa es que usted esté cubierto, justificado, como lo dije hace unos minutos atrás, por el sacrificio de Jesús. Nos convertimos en una ofrenda perfecta delante de Dios cuando por medio de la fe aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y reconocemos que fue su sangre derramada las que nos limpió, las que nos purificó y las que nos justificó delante de Dios. ¿Cuántos creen eso? Si usted cree eso, usted es perfecto. Mira a la persona que está a su lado y dígale, eres perfecto si cumples con esa condición. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese, hermano, mire, quiero que reciba esto de parte del Señor, porque si usted no lo ve así, usted siempre va a estar luchando, pero es que yo, pastor, pero ¿cómo usted me va a decir que yo soy perfecto si yo tengo un carácter que terrible, pastor? ¿Ah? Si yo todavía por mi boca a veces suelto palabras que no debería decir. Si a veces todavía en el trabajo, actúo o soy irresponsable, ¿cómo usted me va a decir que soy perfecto? Porque lo está viendo desde la perspectiva equivocada. Hay cosas, yo no estoy diciendo que usted no corrija. Tenemos que corregir en nuestro carácter. Tenemos que corregir en nuestra manera de hablar. Pero yo me estoy refiriendo es a cómo Dios te ve. Si tú estás en Cristo Jesús, Dios te ve justificado, te ve santificado, te ve perfecto. Entonces diga, soy perfecto desde ese punto de vista. Por eso es que Dios oye tu oración o puede oír tu oración.
Por eso es que puedes acercarte a Él con confianza y exponer delante del altar tu petición y creer que Dios la va a escuchar. Y no solamente que la va a escuchar, sino que también la va a responder, que es lo más importante. ¿Ve? Pero siempre a través de Cristo, siempre a través de Cristo. Cuando nos alejamos de Cristo, cuando hacemos las cosas a mi manera o en mi fuerza, ya ese es mi fracaso. Porque Cristo es quien nos perfecciona, su sacrificio, pues, o la sangre derramada. Recuerde que el altar, porque como estamos hablando de cosas prácticas, hoy un altar, como dije, no va a ser ese montículo allí, usted va a ir a orar allá. ¿Eh? ¿Cuál puede ser el altar hoy? Un altar hoy puede ser, bueno, si mi abuela estuviera viva y yo le hiciera esa pregunta, ¿sabe qué me respondería mi abuela? Cuando yo le dijera, ¿cuál es el altar? Mi hijo, la repisita que yo tengo allá con las 2 velas y el vaso de agua. Eso es lo que me diría mi abuela. Porque ella practicaba eso. Esa es su manera de ver las cosas. Pero nosotros hoy entendemos que un altar no es eso. Un altar es un ambiente. Puede ser un lugar. ¿Cuál puede ser ese lugar? Tu habitación, el lugar donde tú duermes. Puede ser la sala, puede ser la cocina, una mesa. Un lugar que tú consagres para Dios, un rincón. Donde tú pases tiempo con Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ve? Un altar, bueno, claro, este lugar se convierte, o esta plataforma aquí se convierte en el altar. Uno dice, pase al altar. Lo que está diciendo es que es un lugar consagrado para Dios. Mire usted lo que hacían los patriarcas del Antiguo Testamento. Recuerde que ellos no fabricaban casa, ellos vivían en tiendas y normalmente iban transitando por varios lugares, pero de vez en cuando regresaban al lugar por donde habían transitado. Y ellos, en la medida que iban andando en determinados lugares, levantaban esos altares. Como dije, en señal de agradecimiento por los bienes que recibían, pero también por los milagros que Dios les otorgaba o ellos veían que Dios hacía. Entonces, ese lugar se convertía en un recordatorio de lo que Dios había hecho en sus vidas, en un testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y cuando ellos regresaban con el tiempo, a lo mejor ya con familia, por ejemplo, Abraham, cuando estaba soltero, no, Dios lo llamó casado, pero no tenía hijos. Cuando tuvo el hijo y regresó, le mostró a Isaac, mira Isaac, cuando yo no te tenía a ti, cuando tú no habías nacido, en este lugar, Dios me prometió que tú ibas a nacer al año siguiente. Y yo tenía 100 años y Sara, tu mamá, tenía, ¿cuánto eran? Como 65, 70 años. Y levantamos este altar como un recordatorio a nuestra vida de que lo que Dios había dicho se cumplió. Y usted se imagina a Isaac cuando vio eso y dijo, wow, mi papá de verdad tenía fe. Creyó. Y ahí estaba el testimonio. Después él, Isaac, hizo lo mismo, levantó altares y se los enseñó a Jacob. Y después Jacob levantó altares y se los enseñó a sus hijos, a los 12 que él tuvo. Entonces el altar se convertía como en un testimonio de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Hoy vamos a lo práctico. Como dije, el altar puede ser el rincón de su casa, el cuarto, un pedacito de la sala, un pedacito de la cocina. Yo siempre les digo a ustedes, en mi casa donde yo vivo, el sitio ideal para mí, para apartarme con Dios, es en la cocina. Hay un escritorio, una mesa allí. Lo único que me está faltando es un bombillo y ya hablé para que me pongan un bombillo ahí sobre todo de noche, para ver mejor. Pero ese es mi lugar allí. Allí es donde yo me siento a preparar los temas, a escuchar la música de Dios, todas esas cosas. Es mi lugar.
donde yo me paso tiempo con el Señor. Pero ahí es donde Dios me ministra, ahí es donde Dios me habla, allí es donde Dios me da respuesta. Y de vez en cuando uno va poniendo como un papelito. En este día Dios me respondió a esto. ¿Me entiendes? Cuando pasan el tiempo, los años, tú miras ese papelito, tú recuerdas qué fue lo que Dios hizo en tu vida y eso se convierte en una prueba de que Dios responde a las oraciones. Así que eso es lo que es el altar. Es un sitio de encuentro con Dios. Es donde tú vas y depositas tu oración, tu necesidad, donde te encuentras, hablas, oras con Él. ¿Eh? Pero ahora tú tienes que entender que tú y yo somos ofrenda viva. Y ya le estoy diciendo la manera, porque dice que la ofrenda tenía que ser perfecta. Entonces, 3 maneras en que tu oración, tu servicio a Dios sea perfecto. Número 1, cuando tú estás consciente que la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesús es lo que te justifica delante del Señor. Número 2, cuando nos consagramos y nos entregamos íntegramente. Esa es otra manera de que tu ofrenda sea perfecta delante de Dios. ¿De qué manera? Cuando tú te consagras. ¿Qué significa consagrarse? Volvemos al Viejo Testamento. La nación de Israel está conformada por 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob: Judá, Simeón, Efraín, José, ayúdenme ahí, son 12. Dan, Gad, Isaacar, por ahí están. Pero dentro de esos 12 patriarcas había uno que era la tribu de Leví, que Dios la escogió y dijo: ustedes van a ser mis sacerdotes, los que van a trabajar en el templo, los que van a hacer los sacrificios. Ella exclusivamente, esa tribu fue llamada para hacerle servicio a Dios. Ellos no tenían tierra. Dios le dijo: a ellos no les den tierra, porque yo soy su herencia, dijo Jehová. Yo soy su herencia. Los levitas no fueron a la guerra. Los levitas intercedían, oraban y ayudaban pues al resto de las tribus. ¿Ok? Las demás tribus tenían que llevarle a ellos el alimento, les tenían que satisfacer todo. Cuando repartieron la tierra, Dios dijo: de los territorios que ganen, a la tribu de Leví le van a asignar a varias ciudades, eran bastantes ciudades. ¿Por qué razón? Porque esa tribu fue tomada para Dios, seleccionada para Dios y consagrada a Dios. Ahora lleve eso a su vida, a su vida. Cuando yo le digo que para ser ofrenda perfecta, grata a los ojos de Dios, usted y yo tenemos que consagrarnos a Dios, lo que estamos diciendo es que nos tenemos que entregar, diga, debo entregarme totalmente a Dios. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Que en su vida no puede haber una dualidad. Es decir, 50% usted dice: yo voy a ser cristiano, pero 50% tengo cositas del mundo que me agradan, pastor. Todavía tengo por allí una chica que, no sé, me derrite el corazón. ¿Entiende? O hay cosas que todavía me cuesta dejar. Por eso le eché el cuento de la tribu de Leví. Esa tribu estaba 100% consagrada a Dios. Y usted en espíritu, en alma y en cuerpo, usted tiene que estar entregado al Señor íntegramente. La palabra íntegramente significa todo, todo. No puede dejar nada por fuera. Es la única manera de entregarnos, de considerarnos una ofrenda grata. Y ahí usted dirá: pastor, eso está difícil. Vuelvo a decir, si usted va desde la perspectiva humana, nadie va a poder ser perfecto delante de Dios.
Pero cuando yo me entrego al Señor y le digo, ayúdame, y empiezo a, a practicar lo que dice la Escritura, lo que recibo cuando usted viene aquí los domingos, usted recibe aquí, ojalá que sea más que información, ojalá que sea verdaderamente enseñanzas o principios que transformen su vida. Entonces vienen los cambios a nosotros. ¿Ve? Y que vamos a fallar, claro que vamos a fallar, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que cuando yo fallo, reconozco y le digo, fallé, Señor, ayúdame, corrige. El Señor corrige, sigo caminando, vuelvo a fallar, Señor, volví a fallar, corrige y camino. Eso, ese es el camino a la perfección. Antes no pasaba eso, antes yo pecaba y me deleitaba en eso. Volví a decir, oye, ¿cuándo será que vuelve a pasar? No, ahora usted peca y a usted le duele. Le ha pasado, ¿verdad? Porque ya no, usted no es el mismo, no es la misma persona. Ya usted no siente ese mismo deseo que antes sentía. Ya usted sabe que Dios anhela cosas mayores para usted. Entonces, número 2, Dios nos está diciendo hoy, presentémonos o consagrémonos para Él. Entréguele su corazón al Señor. Si usted es de esas personas que emocionalmente les cuesta porque por sentimientos, por emociones, entréguele esas áreas a Dios. Dígale, Señor, mira, aquí está mi debilidad. El problema de José Valiente es este, Señor. Sea claro con Dios. La debilidad de José Valiente es esta, Señor. Y cuando usted le entrega esa debilidad a Dios, mire, allí ocurre el milagro y la transformación. Si usted es paciente, no espere resultados de la noche a la mañana, pero crea que Dios está en su vida y la está transformando. ¿Dice amén? Y número 3, para que finalicemos y ministremos la cena del Señor. Nos convertimos en una ofrenda perfecta cuando permitimos que la palabra de Dios, esta Biblia que está aquí, que esta palabra de Dios nos renueve y nos transforme. Y le leo el texto 2 que dicen, de Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. El apóstol Santiago, refiriéndose a este tema, él dice que consideremos la palabra de Dios como un espejo para nuestra vida. Y él ponía una analogía en su libro. Él dice, es como un hombre cuando se para delante de un espejo, contempla su rostro, ve su imagen, pero luego se retira y se olvida de esa imagen. Se olvida de quién es. Eso no pasa, ¿verdad? Usted se mira en el espejo y usted sabe sus facciones, se conoce a usted mismo. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad que sí? Bueno, lo mismo debe pasar con esta palabra. Hermano, cada vez que usted agarra la Biblia, toma un pasaje de la Escritura y lo lee, ese pasaje se debe convertir en su espejo. Es decir, su vida debe verse reflejada en lo que usted está leyendo. Cuando usted lea la Biblia, hágalo con este propósito. Señor, háblame, muéstrame, habla mi vida. De acuerdo a qué puedo aprender yo de ahí, qué puedo cambiar yo de ahí. A lo mejor hay cosas que yo estoy haciendo de una manera, pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que las estoy haciendo mal. Por ejemplo, criar a mis hijos. ¿Ve? La palabra habla mucho de cómo criar a los hijos. Y cuando un padre joven, sobre todo uno que está principiando, tiene a su primer bebé y dirá, ¿cómo lo crío? Como me crió mi mamá. Y si fuera como me crió mi mamá, fuera punte palo que lo estuviera criando yo. ¿Entiendes?
porque sí nos dieron palo. Pero cuando vamos a la Biblia empezamos a aprender principios. Y Dios dice que tratemos al niño con ternura, que lo instruyamos en la palabra. Y uno dice, mira, yo nunca tuve esa arma, pues, o ese recurso. Ahora lo tengo. Entonces voy a aplicarlo a mi vida. Los esposos, por más curso que usted haga prematrimonial allí, 1 mes, 2 meses, hay gente que se mete hasta 1 año de precursos matrimoniales, pero nunca vamos a estar preparados totalmente para cuando entramos en esa etapa del matrimonio. ¿Qué nos ayuda a nosotros? La Biblia. Entonces, por eso es que la Biblia tiene que convertirse en un espejo. Usted debe verse reflejado allí en eso que está leyendo. Y eso que está leyendo es lo que lo va a ir transformando. Cambiamos nuestra manera de pensar. Mira, hermano, yo era de esas personas fatalistas. Por el tipo de vida que llevé, las cosas fatales que ocurrieron en mi familia a temprana edad, mi mente era de esas pesimistas, fatalistas, finalistas, todo eso feo. No era yo un muchacho con sueños, con expectativas de vida. Lo mío era negro todo, negro. Mientras más negro, mejor me movía yo. Y entienda lo que estoy diciendo con negro. Fatal, muerte, depresión, suicidio. A eso es que yo me refiero. Y cuando cambié yo mi mentalidad, cuando empecé a escudriñar las Escrituras. Y no le voy a decir que ya eso es etapa superada, como dicen. Todavía a veces tengo que recurrir a la Escritura para vencer pensamientos, sentimientos, emociones que a veces intentan levantarse allí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ya uno tiene esta arma y uno sabe que el diablo siempre va a estar tratando de llevarte a terreno que no es bueno. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios nos transforme, esa palabra va a ir renovándonos. ¿Cómo hacemos para que la fe crezca en nosotros? La Biblia lo dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Sí es bueno que usted escuche mensajes por Instagram, por YouTube, por todas las fuentes que usted tenga. Escuche predicadores, eso es bueno. Pero eso no va a estimular la fe en usted. Lo que va a estimular la fe en usted es cuando usted empieza a leer la Escritura con intención, a tomar nota. Cuando usted empieza a escudriñar y a decir, bueno, aprendí esto, esto y esto, y de hoy en adelante yo aplico eso a mi vida. Allí es donde la fe comienza a crecer y allí es donde su vida empieza a ser transformada. ¿Dice amén? David decía, cuando escribió los Salmos, él decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿O de qué manera un joven podrá allanar el camino por donde anda? Y él mismo da la respuesta, con estudiar o con escudriñar tu palabra. En otra parte decía, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabe lo que David estaba diciendo? Que la palabra de Dios se convertía como en una linterna cuando uno va andando por un camino oscuro y usted no sabe con qué se va a encontrar, si es un hueco, si es un precipicio, unas escaleras, si va a encontrar un obstáculo, una fiera, un animal, pero usted tiene una lámpara y usted está alumbrando eso y usted prevé lo que está allá adelante, se detiene. ¿Ve? Bueno, David está diciendo, la palabra de Dios espiritualmente se convierte en esa luz a la medida que yo voy caminando y me va indicando el camino, por dónde debo andar, qué debo hacer, a qué voy a apartar. Esa es la vida práctica, esa es la vida cristiana práctica. Entonces cierro recordando estas 3 cosas. Usted es una ofrenda viva. Yo soy una ofrenda viva. Debo presentarme delante de Dios todos los días, porque lo dice, como una ofrenda viva delante de Dios. Ahora,
Dios decía que la ofrenda tenía que ser perfecta. Entonces, ¿de qué manera soy perfecto para presentarme a Dios? Número 1, acobijado bajo el sacrificio de Cristo. Número 2, entregando mi ser, mis pensamientos, mis emociones, toda mi vida, entregándosela a Dios. Cada área débil. Cada área débil. No luche usted si pecó, no luche usted diciendo, pastor, pues que mire, le he hecho un testimonio rapidito de esto. En nuestra congregación donde nacimos había un hermano, muchos lo conocen. Era un adicto a la bebida. Era una persona que estaba alcoholizada. Y él iba a la iglesia con una persona cuando se siente que no es digna, él se sentía indigno, porque él sabía que su debilidad era la bebida y estaba alcoholizado. Habían meses donde como que él agarraba fuerza y esos eran los meses donde iba a la iglesia, pero cuando caía se perdía de la iglesia, a veces se perdía por un año y más. Y cuando regresaba, yo lo recibía y le decía, él se llama Carlos, yo le decía, Carlos, no luche, no es en tu fuerza, es en la fuerza. Pastor, tranquilo, le prometo que no voy a beber más. Ahora sí, pastor, ahora sí. Y cuando él decía eso, yo decía, ay, Señor, todavía no he aprendido. Era cuando más rápido bebía. Y entonces él se autocondenaba. Por eso le digo, la gente así se autocondena y cada día cree que Dios lo ama menos y menos y menos y menos. No es así. Dios no deja de amarte porque peques. Ya Él lo que tenía que hacer, Él lo hizo. Lo que Dios quiere es que seas sincero, que le entregues esa debilidad, que le digas, Señor, mira, con esto yo no puedo, encárgate tú. Allí es donde comienza el proceso de restauración. Y claro que hay que buscar ayuda, claro que hay que buscar hermanos en la congregación que nos ayuden a sostenernos espiritualmente. Pero ya hay una diferencia, no estoy confiando en mí, que ese es el error que cometemos. Sabemos que no es mi fuerza. Y mire, me recordé mientras ella hablaba, hay un verso por allí, no sé si es 1 de Corintios, 2 de Corintios, pero dice, ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea humana. Es decir, no hay nada sobrehumano en cuanto a la tentación. Pero el apóstol dice, no se preocupen, que Dios, a la vez que se presenta la tentación, Dios dará la salida. ¿Ah? Ajá, ¿cómo dice textualmente? No. Ajá. Ajá, ahí está el secreto. Con respecto a esas áreas débiles, cuando decimos, pastor, pero es que eso es más grande que yo. El caso del consumo de alcohol por esta persona. La Biblia lo dice, no les ha sobrevenido a ninguno de ustedes una tentación que sea imposible de vencer. Pero Él dice, no se preocupen por eso. Porque juntamente, es decir, en la medida que se presente esa tentación, Dios te va a dar la salida para que puedas soportar. ¿Cuál creo yo que es el error de nosotros con respecto a eso de las áreas débiles? En este caso es bebida, pero habrá otro tipo de pecados, llamémoslo así. No sé, estoy pensando pornografía, que la persona diga, oye, pastor, mire, eso es un problema para mí. Yo creo que el principal problema es que la gente centra la atención en la tentación. ¿Me explico? Si tú te pones a pensar en la tentación, cómo vencerla, no la vas a vencer. Es todo lo contrario, quita la atención de eso y céntrate en otra cosa. Ocupa tu mente en otra cosa. ¿Ve?
Yo le decía a este hermano, porque mire lo que él me decía, es que el diablo es tan sagaz. Él me decía, pastor, yo tengo muchos amigos que están en los bares y yo les tengo que ir a predicar, me decía él. Mire usted, una buena intención disfrazada. Pero ¿qué pasaba cuando él llegaba con el Nuevo Testamento y el tratado al bar y entraba a darle que ahí estaban las botellas? Y no solamente estaban las botellas, ellos lo invitaban y le decían, pero quédate, porque él me lo decía. Y después que yo entro, pastor, me dicen que me quede. Entonces yo le decía a él, pero ¿para qué vas allá, Carlos? No vayas, aléjate. Pastor, pero es que yo le tengo que predicar. Yo le decía, pero predícale, tanta gente que hay para predicarle y tú vas. ¿Ah? Entonces, la manera de que tú venzas tu debilidad es quita tu atención de eso. Mentalmente deja de pensar en eso, o deja de acusarte, o deja de luchar contra eso y ocúpate en otra cosa. Ocúpate en otra cosa. Entonces, cuando tú logras eso, oye, ya baja la tensión, baja la presión. Y ahí es donde Dios puede obrar y Dios te va a dar la salida. Tienes que buscar ayuda, eso sí. Dentro de la iglesia hay que buscar ayuda, no podemos luchar solo. Tenemos que buscar, eso se llama gente que nos cubre en oración, conectores con nosotros, que te conozcan a ti y que no vayan a estar regando tu vida por todos lados, pero que te van a cubrir en oración. Y que cuando tú estés con el problema puedas llamar por teléfono. Yo tenía un hermano que era así. El problema de él era la pornografía. Y era un líder. Y yo le dije, cuando estés enfrentando eso, escríbeme, llámame. Y allí libramos batallas de oración muchas veces, de madrugada. ¿Ve? Pero ya él no estaba solo. Ya tenía alguien que lo apoyara. No lo iba a juzgar, no lo iba a condenar. Lo que iba era a caminar con él o a transitar con él ese camino para poder vencer. Y logró salir adelante. Entonces es así, mi hermano. Es así. Amén. Y la última, como dije, decididamente toma la palabra del Señor y proponte a cambiar en tu manera de pensar. Si eres una persona pesimista, deja que la palabra te nutra y cambies esa manera pesimista de pensar. Si es que te faltaba fe, busca textos en la Escritura, pasajes en la Escritura que alimenten y estimulen tu fe. Amén. Póngase de pie entonces. Vamos a orar mientras los hermanos allá atrás van preparando para celebrar la cena del Señor. Yo quiero que usted ahorita allí cierre sus ojos y usted va a visualizar a Dios. Ve a su altar. Ve a Dios allí delante de usted. Y usted se va a presentar como dice el apóstol Pablo. Usted le va a decir hoy, Señor, vengo delante de ti, tal como soy, Señor. Con libertad, tal como soy. Sin dejar nada oculto delante de Dios. Y dígale en esta mañana, Señor, yo quiero que me transformes. Yo quiero que cambies a esta persona que soy ahora. Que me des las herramientas, que me des los recursos para yo poder vencer toda debilidad en mi vida, todo pecado, todo aquello que me aleja de ti y para poder convertirme en esa ofrenda pura y agradable ante tus ojos. Y dile, Señor, recibe hoy mi oración, una oración sincera, una oración que sale de un corazón necesitado, Señor, pero que sabe que se está dirigiendo a un Dios lleno de misericordia, de bondad y de amor hacia nuestra vida. Y mientras usted ora de esa manera, yo voy a estar orando por usted. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante el trono de tu gracia. Venimos, Señor, al lugar del altar, Señor,
sabiendo que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra habilidad o conocimiento, Señor, que podemos ser justificados delante de ti, Padre. Tú nos conoces porque tú nos formaste, Señor. Tú fuiste el que pusiste la vida y la existencia dentro de nosotros. Sabes cuáles son nuestras potencialidades, nuestras capacidades, pero también conoces perfectamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las áreas donde cedemos, fallamos repetidamente, Señor. Y hoy, Padre, venimos delante de ti a través de la sangre preciosa del Cordero. Hoy cubrimos nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, con esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Pedimos perdón por la reincidencia de pecados, Señor, en distintas áreas. Y hoy creemos también que a través de esa sangre recibimos el perdón, que somos justificados, que somos consagrados y entregados para ti, Señor. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra oración, recibe, Señor, la petición que hoy ponemos delante de ti, Padre. Y llénanos, Señor. Pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo, porque es el único que te va a dar la fuerza para vencer toda debilidad y toda dificultad en tu vida. Espíritu Santo, habita dentro de nosotros, mora en nosotros, en nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, quita esos pensamientos negativos, destructivos, esos pensamientos a veces de odio, de amargura, Señor, que ocupan nuestro corazón. Arráncalos de raíz, Padre. Revela tu amor, Señor, que tu amor sea conocido por nosotros, para que también nosotros podamos ofrecer el amor y el perdón, Señor. Padre, en esta mañana oro por cada uno de mis hermanos, de tus hijos, allí donde están clamando, invocando tu nombre. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénalos, llénalos. Llénalos de ti, Espíritu de Dios. Renueva el pensamiento, renueva el corazón. Pon un corazón de carne, Señor. Un corazón tierno, sencillo y sensible delante de ti. Que tu palabra nos afecte diariamente. Que tu palabra, Señor, vaya quitando lo oscuro, lo tenebroso de nuestras mentes, Padre, lo perverso de nuestra mente, y vaya poniendo, Señor, el amor, la gracia, la misericordia de Dios en nuestra vida, Señor. Entonces se cumplirá la palabra que dijo Pablo, Señor, que experimentaremos cuán agradable, perfecta y buena es tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te lo estoy pidiendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a despedir la transmisión para la gente que está en casa. Y nosotros entonces dar inicio así a celebrar la cena del Señor. Dios me los bendiga. Aleluya.